El tema de hoy es teoría atómica. En este tema de teoría atómica vamos a trabajar o vamos a mencionar algunos experimentos o experiencias que realizaron científicos para llegar a determinar la estructura atómica actual. Esos experimentos poco a poco fueron dando origen a las estructuras, se fueron descubriendo las partes del átomo, luego se fueron proponiendo modelos atómicos hasta llegar al modelo atómico actual. Entonces vamos a ir explicando algunas de estas experiencias o experimentos que dieron origen al modelo atómico actual. Entonces vamos con la primera experiencias importantes que demuestran la constitución electrónica, o la constitución eléctrica, perdón, de los átomos. En primer lugar tenemos la electrólisis. La electrólisis fue el primer indicio de la estructura eléctrica de los átomos. Fue el primer experimento que se realizó y demostró que los átomos tenían una estructura eléctrica. Esto fue realizado por Michael Faraday, quien al hacer pasar la corriente eléctrica por ciertas soluciones, determinó o concluyó, él señaló esta conclusión. Tengo la impresión de que la fuerza a la que se debe la descomposición eléctrica de la materia y sus atracciones químicas es la misma. Esa fue la conclusión a la que él llegó, que la fuerza con que se descomponían la materia y la fuerza con la que se atraía era la misma fuerza. ¿Cómo fue su experimento? Su experimento consistió en introducir a una solución, introducir cargas eléctricas. Él colocó una pila, las pilas tienen su extremo positivo y su extremo negativo. Entonces, el extremo negativo se le conoce como cátodo. Se le conoce como cátodo porque él va a atraer a los cationes, es decir, él va a atraer a las cargas positivas. Entonces, el extremo negativo atrae cargas positivas. Y el ánodo es el extremo positivo de la pila y él va a atraer a los aniones. Los aniones tienen carga negativa. Recordemos que los polos diferentes se atraen y los polos iguales se repelen. Entonces, él con esto demostró que en una solución nos podemos encontrar con diferentes tipos de cargas, tanto cargas positivas como cargas negativas. Entonces, con esto él demostró que los átomos estaban cargados eléctricamente y que las soluciones estaban cargadas eléctricamente. Entonces, el cátodo es el extremo negativo y atrae a los cationes, que son los átomos con carga positiva. Y el ánodo es el extremo positivo que atrae a los aniones, los cuales son de carga negativa. Vamos con la siguiente experiencia, que fue la de los rayos catódicos. En esta experiencia participó William Crookes. Además de él, también intervino otro científico que fue Goldstein, quienes trabajaron con tubos al vacío sometidos a presiones pequeñas y elevadas diferencias de potencial. Ellos señalaron o demostraron, se dieron cuenta cuando realizaron ese experimento, que desde el cátodo, es decir, desde el extremo negativo, se dirigían radiaciones hacia el ánodo. Del cátodo, que era negativo, se dirigían radiaciones hacia el ánodo, que era positivo. Y a esto lo denominó rayos catódicos. Su experimento entonces consistió, ya les muestro, él trabajó con tubos al vacío. Él a esos tubos le sacaba la mayoría de la cantidad de aire que podía encontrarse dentro de él. Por eso se le llaman tubos al vacío. Y entonces él observó que del cátodo, que es el extremo negativo, los rayos se dirigían hacia el ánodo, que es el extremo positivo. Eso lo denominó rayos catódicos. Luego viene el experimento de J.J. Thomson, de Joseph Thomson. Él demostró que los rayos catódicos eran desviados de su trayectoria. Es decir, los rayos catódicos de los tubos al vacío de Crookes
eran desviados de su trayectoria, hacia el polo positivo al ser expuestos a campos eléctricos y magnéticos. Es decir, que si él colocaba campos eléctricos y magnéticos, esos rayos catódicos se iban siempre a dirigir hacia el polo positivo. Como siempre se dirigían hacia el polo positivo, hacia él colocara campos magnéticos negativos, siempre iban a buscar o siempre se iban a desviar del negativo y se iban a ir hacia el positivo. Con esto evidenció que tenían carga negativa, que esos rayos catódicos, a los cuales le dio nombre William Crookes, Joseph Thomson demostró o evidenció que tenían carga negativa. Los rayos catódicos tienen carga negativa y que estos son parte del átomo. A estos rayos catódicos, Joseph Thomson los denominó electrones por sugerencia de Stoney. Es decir, Stoney vino y le dijo, mira, ¿por qué no le pones electrones a esos rayos catódicos que tienen carga negativa? Entonces él los llamó electrones. Entonces, si yo les pregunto a ustedes quién dio el nombre a los electrones, ¿quién sería? ¿Sería quién? ¿Quién sería? ¿Quién dio el nombre a los electrones? ¿Sería quién? Thomson. Y si yo les pregunto quién propuso el nombre de electrones, y si les pregunto quién lo propuso, sería Stoney. Joseph Thomson le dio el nombre y Stoney lo propuso. Vamos ahora con la radioactividad, que sería otra experiencia. Ya, vamos a ver aquí primero el experimento de Joseph Thomson. Entonces, del cátodo se emitían los rayos catódicos y Thomson colocó dos placas. Él colocó un campo electromagnético y siempre esos rayos catódicos se iban a dirigir hacia el ánodo, se iban a dirigir hacia el lado positivo. Lo colocaran donde colocaran los positivos, ese rayo catódico siempre se iba a dirigir hacia el polo positivo, hacia el ánodo. Entonces con eso demostró que tenían carga eléctrica y los llamó electrones. Ahora vamos con la radioactividad. La radioactividad es una propiedad de algunos electrones de emitir partículas nucleares de forma espontánea. Estas partículas nucleares pueden ser en forma de radiaciones electromagnéticas y se van a transformar en distintos átomos o en átomos distintos, es decir, su carga va a ser distinta. ¿Cómo va a ser esa carga? Puede ser positiva, negativa o puede ser neutra. Entonces, estas radiaciones que se emiten por parte de los electrones pueden ser rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. Los rayos alfa son las cargas positivas, los rayos beta son las cargas negativas y los rayos gamma tienen carga neutra. Entonces, eso sería la radioactividad, la propiedad de emitir partículas nucleares de forma espontánea. Esto sería, por ejemplo, entonces, los rayos alfa serían, a continuación, lo llamarían lo que son los protones, los rayos beta serían los electrones y los rayos gamma serían los neutrones, o forman parte de la energía que producen los protones, los neutrones y los electrones. Vamos a ver la imagen de radioactividad. Creo que no me aparece por aquí. Aquí tenemos, del núcleo radioactivo se pueden emitir radiaciones alfa, gamma y radiaciones beta. Vamos ahora con el experimento de Rutherford. Rutherford diseñó la manera de obtener individualmente las partículas alfa, es decir, las cargas positivas. Él buscó la manera de aislar esas partículas positivas. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo bombardeando con partículas alfa una lámina delgada de oro. Observó que muchas pasaban directamente y otras se desviaban poco y otras rebotaban.
Cuando él hace este experimento, él concluye que el átomo tiene su carga positiva concentrada en una pequeña región, que todas las cargas positivas siempre se iban a dirigir hacia el centro del átomo. Entonces, cuando él observa que todas las cargas positivas se dirigen hacia el centro del átomo, él determina que allí en esa región siempre van a estar esas cargas y a eso lo llamó núcleo atómico. Es decir, que Rutherford fue quien planteó o estableció lo que es el núcleo atómico. Él estableció el núcleo del átomo. Entonces él colocó una lámina de oro y emitía partículas alfa y observó que la gran mayoría se acumulaban en el centro. Entonces si ustedes ven la estructura del átomo en cualquier imagen que puedan encontrar por allí, se van a fijar que en el núcleo se van a encontrar con todas las partículas positivas que son los protones. Los protones y los neutrones me conforman el núcleo. Los protones son de carga positiva y los neutrones no tienen ningún tipo de carga. Entonces, si yo les pregunto quién estableció el núcleo atómico, sería Rutherford. Si les pregunto quién estableció a los rayos catódicos como electrones, sería Thomson. Vamos ahora con la teoría cuántica de Planck. Esta fue propuesta por Max Planck. Él postuló una teoría cuántica, la cual posteriormente fue más estudiada o fue orientada por Albert Einstein. En esta teoría él planteaba que la energía no puede ser absorbida ni emitida en forma continua. Por eso planteó que la materia o que la energía se transmite en forma discontinua. Esto lo hace en forma de un cuanto o fotón. Así llamó a esa manera de emitir la energía, que de los átomos la energía iba a ser emitida mediante un fotón. Ese sería un fotón de luz. Ya les voy a colocar por acá la imagen. Un momentico. Entonces, la energía que se encuentra allí circulando va a ser emitida en forma de un fotón. Puede iniciarse o puede absorberse en forma de un fotón y también se puede liberar en forma de un fotón. Continuamos con el efecto fotoeléctrico. Este consiste en la emisión de electrones por ciertos metales. Algunos metales van a desprender electrones, así como desprenden energía en forma de fotón, también van a desprender electrones. Cuando un haz de luz de alta energía incide sobre el metal, emitiendo partículas negativas, es que va a ocurrir este fenómeno. Cuando un haz de luz incide sobre un metal, va a emitir partículas negativas, es decir, que va a emitir electrones. Y estos electrones pueden dirigirse hacia una cadena transportadora para participar en otro proceso, ya sea en un proceso, por ejemplo, metabólico. Esta teoría fue explicada por Einstein basada en la teoría cuántica de Planck y él concluye que la luz se propaga en paquetes de energía o fotones, al igual que en la teoría cuántica de Planck, que señalaba que la energía se absorbía en forma de fotón. Aquí él señala que la luz se propaga en paquetes de energía o fotones. Una parte de la energía de un fotón sirve para arrancar el electrón que luego va a pasar a una cadena transportadora y la otra sirve para darle el movimiento y proporcionar energía cinética. Entonces un fotón me va a provocar que un metal me libere electrones. Bien, con esto terminamos lo que son las experiencias que se realizaron para poder determinar las estructuras del átomo. Basado en eso se plantearon diferentes modelos atómicos hasta llegar al modelo atómico actual. El primer modelo atómico fue propuesto por John Dalton en 1808. Este planteaba que el átomo era una
una esfera compacta indivisible. Él allí no me hablaba de partículas positivas ni partículas negativas, él no me hablaba de cargas allí. Él solo decía que era una esfera compacta. Y se basaba en 4 principios. El primero me señalaba que el átomo era la mínima porción de la materia. El segundo, que los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedades. Los átomos de un mismo elemento van a tener igual masa y van a tener las mismas propiedades. Pero si los átomos son de diferentes elementos, sus propiedades y su masa van a ser diferentes. Si son de un mismo elemento, es igual todas sus propiedades, pero si son de diferentes elementos, sus propiedades son diferentes también. Y el último principio me establece que si 2 átomos se relacionan entre sí, si 2 átomos o más se relacionan entre sí, me van a formar un compuesto. Este cuarto principio todavía está vigente. Si 2 átomos o más se relacionan entre sí, me van a formar compuestos. Por ejemplo, un átomo de oxígeno con 2 de hidrógeno me van a formar el agua. Entonces así se van relacionando átomos hasta formarme un compuesto. Eso todavía está vigente. Entonces su modelo atómico simplemente era una esfera compacta, era indivisible. Vamos con el segundo modelo, que es el modelo de Joseph Thomson, que lo planteó en 1897. Él planteaba que el átomo era una esfera de carga positiva que estaba distribuido uniformemente. A su modelo lo llamó el modelo del budín de pasas. Lo asemejó a un budín de pasas. ¿Por qué? Porque él decía que era una esfera de carga positiva y las cargas negativas se encontraban distribuidas, es decir, los electrones se encontraban distribuidos uniformemente. Entonces imagínense un budín, el budín va a ser la carga positiva y las cargas negativas se van a encontrar allí dispersas, que serían en ese caso las pasas que se encuentran dispersas en el budín. De esa manera llamaron al modelo de Joseph Thomson. Luego tenemos el modelo de Jean Perrin, propuesto en 1903. Este planteaba que los electrones en el modelo de Thomson se encuentran incrustados en las paredes de la esfera positiva. Es decir, él lo planteaba de que era una esfera positiva, pero que los electrones no estaban distribuidos uniformemente, sino que estaban alrededor, estaban en las paredes de esa esfera. De esta manera lo veía Jean Perrin. Era una esfera positiva y los electrones o las cargas negativas estaban incrustados en la pared de esa esfera positiva. Es como que en el budín de pasas, las pasas no estuviesen así todas regadas, sino que estuviesen solamente en las orillas de ese budín. El siguiente modelo es el modelo de Rutherford. Este modelo se basa en el descubrimiento del núcleo. Recordemos que fue Rutherford quien planteó el núcleo atómico y él propuso un modelo para el átomo de hidrógeno. Entonces Rutherford me planteaba que en el centro de ese átomo iban a estar todas las cargas positivas y las cargas neutras y alrededor se iban a encontrar las cargas negativas. Entonces él no señalaba que era una esfera que tenía cargas incrustadas en él, sino que la carga positiva estaba en el centro y alrededor estaban los electrones. Seguimos con los modelos atómicos y ahora tenemos el modelo de Niels Bohr. Este fue propuesto en 1913. Este modelo es igual al anterior, o sea, es igual al de Rutherford, quien planteaba que las cargas positivas estaban en el centro y las negativas estaban, digamos que, orbitando alrededor de la positiva. Este modelo fue así.
Y él fue quien planteó que estaban orbitando, que se encontraban en órbitas de radio generando energías. Estas energías eran definidas, o sea, variaban. Podía ser un nivel superior, un nivel inferior. Y entonces, mediante este modelo se explicaba la emisión y la absorción de luz. Entonces, Niels Bohr prácticamente señaló que su modelo parecía un sistema planetario. Un sistema planetario donde estaba el Sol, que sería el núcleo, y alrededor orbitando se encontraban los electrones, que lo veía él como los planetas que se encuentran girando alrededor del Sol. Entonces, de esa manera fue el modelo de Niels Bohr. El núcleo y alrededor orbitando los electrones generando energía en forma de fotones. Luego tenemos el modelo de Sommerfeld, propuesto en 1916. Él descubrió que las líneas de los espectros elementales estaban formadas por otras más finas. Es decir, estas líneas donde se encontraban orbitando los electrones, había unas más finas, unas más delgadas y unas más gruesas. Entonces, con esto él asignó lo que son los niveles y los subniveles de energía, que eso lo van a ver más adelante. Ustedes lo van a ver más adelante en los niveles de energía. Eso es, creo que esa viene después de la estructura del átomo. En configuración electrónica van a comenzar a ver ustedes eso. Van a ver lo que son los niveles de energía. Todo lo que son los orbitales, no sé si han escuchado de la regla del serrucho, todo eso lo van a empezar a ver como dos temas después. Entonces, este modelo de Sommerfeld me plantea ver a que esas órbitas, esos niveles donde estaban girando alrededor los electrones, habían unos más delgados y unos más gruesos, y a los gruesos los llamó niveles y a los delgados los llamó subniveles. Hasta que llegamos al modelo atómico actual. En este modelo atómico actual, este es un modelo netamente matemático y está basado en 3 principios. El primer principio es el principio de dualidad de onda-partícula, principio de dualidad de onda-partícula, propuesto por Louis de Broglie. Este principio de dualidad de onda-partícula, se los leo, dice que la materia, al igual que la energía, presenta un carácter dualístico de onda-partícula. Es decir, para explicar algunas interacciones de la luz con la materia, se requiere considerarla como onda, mientras que para otras interacciones se necesita ser considerada como partícula. Entonces, dualidad de onda-partícula, porque si vamos a hablar de fenómenos relacionados con interacciones de la luz, debemos verlo como una onda. Y para relacionarlo con otros fenómenos, debemos verlo como partícula. Entonces puede ser visto de las dos maneras, de onda o de partícula. El segundo principio es el principio de los niveles estacionarios de energía. Este fue propuesto por Niels Bohr con su modelo atómico en 1913. Él plantea que un electrón puede girar indefinidamente alrededor del núcleo sin emitir energía, debido a que su órbita contiene un número entero de longitud de onda. Más adelante, Schrödinger, en 1926, desarrolló una ecuación matemática que expresaba las propiedades ondulatorias del electrón. Entonces, este principio de los niveles estacionarios de energía, lo que me indica es que un electrón no necesariamente, por estar girando alrededor del núcleo del átomo, me va a liberar energía. Puede estar solamente allí sin emitir energía. A eso se le llama nivel estacionario. Él no está girando, pero no está emitiendo energía. Y tenemos el tercer principio, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que me plantea que es imposible conocer con exactitud y al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón. Si se conoce la velocidad, es incierta su posición, y si se conoce la posición, es incierta su velocidad. Es decir, está muy claro lo que dice, ¿no? Que si yo conozco en dónde está ubicado el electrón, no voy a conocer con qué velocidad se está moviendo.
O puedo conocer la velocidad con la que se está moviendo, pero no voy a saber su posición. Entonces, por eso es principio de incertidumbre. O conozco una cosa o conozco la otra. Solo voy a conocer un dato al mismo tiempo. Yo puedo conocer la velocidad de un electrón y la posición de otro electrón, más no del mismo. No se pueden conocer las dos cosas al mismo tiempo. Bien, con esto terminamos las diapositivas. Ahorita van a tener un receso de 10 minutos y continuaríamos con la clase a la vuelta del receso. Entonces nos ubicamos en la aplicación práctica, en los ejercicios básicos, en los básicos porque ya los ejercicios guía están con su respuesta. La número 1, marque la alternativa según el enunciado propuesto. La materia, al igual que la energía, presentan un carácter dualístico de onda-partícula. ¿Cuál es ese principio? La teoría cuántica de Planck, el efecto fotoeléctrico, el principio de exclusión de Pauli o el principio de dualidad. ¿Cuál es? O el de incertidumbre. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la opción correcta? La materia, al igual que la energía, presenta un carácter dualístico de onda-partícula. ¿Cuál es la respuesta? Página 24. Página 24. Ejercicios básicos. La número 1. Marque la alternativa según el enunciado propuesto. La materia, al igual que la energía, presentan un carácter dualístico de onda-partícula. ¿Qué teoría habla de eso? ¿Qué principio habla de eso? La teoría cuántica de Planck, el efecto fotoeléctrico, el principio de exclusión de Pauli, el principio de dualidad o el principio de incertidumbre. Ese lo acaban de ver en la última diapositiva. ¿Cuál sería? Principio de dualidad de onda-partícula. Ese sería la opción D, principio de dualidad de onda-partícula. Vamos con la número 2. Escribe dentro de los paréntesis verdadero o falso según los enunciados, sean verdaderos o falsos respectivamente. La letra A dice, Henry Becquerel estudió la fluorescencia del uranio. Henry Becquerel estudió la fluorescencia del uranio. ¿Eso es verdadero o falso? Henry Becquerel estudió la fluorescencia del uranio. ¿Verdadero o falso? Hey, chicos, participen porque, no sé, estoy hablando con quién. Con la pared. Henry Becquerel estudió la fluorescencia del uranio. ¿Sí o no? Por aquí me dicen que es verdadero. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ajá, todos me dicen que es verdadero. Ok, vamos con la número 2, la letra B. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por ciertos metales. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por ciertos metales. ¿Verdadero o falso? Sería verdadero. La electrólisis fue realizada por Michael Faraday, lo cual dio inicio a la estructura eléctrica del átomo. La electrólisis fue realizada por Michael Faraday, lo cual dio inicio a la estructura eléctrica del átomo. Sería verdadero. El nombre del electrón fue propuesto por Rutherford. El nombre falso fue propuesto por Thomson.
Entonces sería falso. Millikan descubrió el núcleo del átomo. Millikan descubrió el núcleo del átomo. ¿Verdadero o falso? Millikan descubrió el núcleo del átomo. Sería falso porque fue Rutherford. Vamos ahora con la tercera. Complete las siguientes proposiciones. Asemeja a su modelo a un budín de pasa. ¿Quién es? ¿Quién asemeja su modelo a un budín de pasas? Thomson. La letra B. Jean Perrin postuló que los electrones en el modelo de Thomson se encuentran incrustados en la... ¿Dónde se encuentran incrustados? ¿Dónde se encuentran incrustados? Se encuentran incrustados en la pared de la esfera positiva. Se encuentran incrustados en la pared de la esfera positiva. Vamos con la C. Describió órbitas circulares de forma similar a los planetas, denominándose sistema planetario solar. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue el que dijo que el modelo del átomo parecía un sistema planetario? No, Rutherford fue el del núcleo. ¿Quién fue? Por aquí se los voy a poner. Fue Niels Bohr. Niels Bohr fue quien describió órbitas circulares de forma similar a los planetas, denominándose sistema planetario solar. Vamos con la D. Propuso el nombre del electrón. ¿Quién propuso el nombre del electrón? ¿Quién propuso el nombre del electrón? ¿Quién lo propuso? Fue Stoney. Stoney fue quien lo propuso. Y quien estableció el nombre fue Thomson. ¿Los rayos catódicos poseen carga de qué tipo? ¿Negativa o positiva? Los rayos catódicos poseen carga negativa o positiva. Los rayos catódicos poseen carga negativa o positiva. Los rayos catódicos posteriormente fueron llamados electrones, entonces tienen carga negativa. Muy bien, Liliana, Yadira. Vamos con la número 4. Marque la alternativa correcta según el enunciado propuesto. Científico que postuló que los electrones ocupan orbitales circulares y elípticas. Que los electrones ocupan orbitales circulares y elípticas. Es el mismo del modelo planetario. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue Niels Bohr. Opción B. Sería la opción B. Vamos con la número 5. Indique cuál de los postulados está actualmente vigente respecto al modelo de John Dalton. El átomo es la mínima porción de materia, los átomos se combinan entre sí, los átomos de un mismo elemento son iguales, los átomos de los elementos diferentes son diferentes también en propiedades o ninguna de las anteriores. ¿Cuál es el modelo o cuál es el postulado que está vigente actualmente del modelo de John Dalton? Se los dije, y ahí en el libro también aparece en la página 22, donde está el modelo de John Dalton, aparece un muñequito que les dice recuerda, y ahí dice cuál es el que está vigente actualmente.
¿Cuál es entonces? Sería la opción B. Los átomos se combinan entre sí. Los átomos se combinan entre sí para formar compuestos. Vamos con los ejercicios de reforzamiento. Ejercicios de reforzamiento. Señalar verdadero o falso. El modelo planetario pertenecía a Niels Bohr. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Sería verdadero la primera. La discontinuidad de la materia fue dada por Dalton. La discontinuidad de la materia fue dada por Dalton. Falso. ¿Fue dada por quién? Sí, es falso, pero ¿fue dada por quién? Fue dada por Max Planck. Fue dada por Planck, en la teoría cuántica de Planck. Allí aparece. Vamos con la siguiente. El modelo de Perrin. En el modelo de Perrin ya se conocía el núcleo. ¿Verdadero o falso? En el modelo de Jean Perrin ya se conocía el núcleo. Falso. ¿Por qué? Porque miren, aquí en la diapositiva está, no sé si la ven. Está primero Jean Perrin y después está Rutherford. Y fue Rutherford quien estableció el núcleo atómico. Entonces es falso. Ok, la opción correcta sería la letra E. ¿Verdadero, falso, falso? La letra E sería la opción correcta. ¿Verdadero, falso, falso? Vamos con la segunda. Cuando un electrón gira alrededor del núcleo sin emitir energía, se halla en un nivel, eso está en los postulados del modelo atómico actual. Cuando un electrón gira alrededor del núcleo sin emitir energía, se halla en un nivel. Revisen los postulados del modelo atómico actual. Es uno de los postulados. El segundo postulado. Se halla en un nivel como un nivel circular, equilibrado, estacionario, homogéneo, activado. Eso sería un nivel ¿de qué tipo? No, circular no es. Si nos vamos, aquí vamos a buscarlo. Principio de los niveles estacionarios de energía. Niveles estacionarios de energía, que me dice que un electrón puede estar girando alrededor del núcleo sin emitir energía. Entonces sería la opción C, se encuentra en un nivel estacionario. Vamos con la tercera. Con respecto a los rayos catódicos, indique lo incorrecto. Indique lo incorrecto. Tienen carga negativa, se dirigen al ánodo, son radiaciones que salen del cátodo. ¿Tienen carga negativa? Es correcto. Se dirigen al ánodo, es correcto también. Son radiaciones que salen del cátodo, también es correcto, porque salían del cátodo hacia el ánodo. Afectan la placa fotográfica, se hallan en el tubo de Crookes. El experimento fue con los tubos al vacío de William Crookes. Entonces sería la opción D, afectan la placa fotográfica. Vamos con la número 4. Los rayos catódicos tienen carga. Los rayos catódicos tienen carga negativa. Muy bien. Vamos con la número 5. En el modelo D, los electrones ocupan orbitales circulares y elípticas. ¿En el modelo de quién? ¿En el modelo de quién?
Ya lo hemos nombrado muchas veces ese modelo. ¿En el modelo de quién? De Niels Bohr. En el modelo de Niels Bohr, los electrones ocupan orbitales circulares y elípticas. Vamos a repasar las respuestas en los básicos. La 1 es la opción D, principio de dualidad. La 2 es verdadero, 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 falso, falso. La 2 es verdadero, 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 falso, falso. Vamos con la tercera. La tercera es Thomson, pared de la esfera positiva, Niels Bohr, Stoney y carga negativa. Thomson, pared de la esfera positiva, Niels Bohr, Stoney y carga negativa. La 4 es la opción B, Niels Bohr. La 5 es la opción B, los átomos se combinan entre sí. Los de reforzamiento es la opción E, la respuesta correcta, verdadero, falso, falso. La segunda es la C, estacionario. La tercera es la D, afectan la placa fotográfica. La cuarta es la B, carga negativa. Y la 5 es la A, Niels Bohr. Vamos con los de extensión. Relaciona escribiendo el número dentro de los paréntesis según corresponda. ¿Electrón iría con quién? ¿Electrón iría con quién? Ajá, Yadira me dio la respuesta correcta. ¿Quién más tiene la respuesta? Yadira me dijo la respuesta. ¿Quién más sabe la respuesta? Electrón, ¿quién le dio el nombre de electrón? ¿Quién realizó el estudio donde se determinó lo que era un electrón? Fue Joseph Thomson. Entonces, electrón va con Thomson. Neutrón. ¿Neutrón con quién va? ¿Neutrón con quién va? Aunque allí en la clase no lo nombran, así que se pueden ayudar con el internet. ¿Neutrón con quién lo relacionan? Recordemos que también están las cargas positivas, las negativas y las neutras. Había un experimento allí, un experimento donde se determinaban los rayos alfa, gamma y beta. Y allí participó este señor. ¿Quién fue? Chadwick. Muy bien, fue Chadwick. Entonces, neutrón va con Chadwick. Vamos con la tercera, rayos canales o rayos catódicos. ¿Con quién? Rayos catódicos. Con Goldenstein. Rayos catódicos va con Goldenstein. Los rayos catódicos fueron estudiados ¿por quién fueron estudiados? Por Crookes y también por Goldenstein. Tenemos la número 4, teoría cuántica. ¿Con quién va? Con Planck. Muy bien. Vamos con la 5, el núcleo atómico. ¿Quién lo estableció? ¿Quién estableció el núcleo atómico? Rutherford. Entonces las respuestas serían 5, 3, 4, 2, 1. 5, 3, 4, 2, 1. Vamos con la número 2. Escriba dentro del paréntesis, dentro de los paréntesis, según los enunciados, sean verdaderos o falsos respectivamente. El modelo de Sommerfeld fue corregido por Dalton. El modelo de Sommerfeld fue corregido por Dalton. Falso. Los rayos beta son eléctricamente positivos. Los rayos beta
son eléctricamente positivos. ¿Verdadero o falso? Falso, porque son de carga negativa. Falso, porque son de carga negativa. Rutherford sostuvo que todo átomo posee núcleo. Rutherford sostuvo que todo átomo posee núcleo. ¿Verdadero o falso? Rutherford sostuvo que todo átomo posee núcleo. Hay unos que dicen verdadero y hay otros que dicen falso. Yo creo que está como mal planteado esto, porque está bien, Rutherford estableció la presencia de un núcleo, pero en realidad él no dijo todo átomo posee un núcleo. Él lo que dijo fue que la carga positiva se encontraba en el centro del átomo y a eso lo llamó núcleo. Entonces, puede ser cualquiera de las dos, puede ser verdadero o falso. Entonces, vamos a ponerlo como verdadera. Pero también tienen un poco de razón los que me dicen falsa, porque él no dijo todo átomo posee núcleo. Él dijo fue que la carga positiva se encontraba en el centro del átomo y eso lo llamó núcleo. Pero vamos a poner la verdadera. La D, los rayos catódicos fueron descubiertos por Crookes. Los rayos catódicos fueron descubiertos por Crookes. Eso es verdadero. La E, el protón fue descubierto por Rutherford. El protón fue descubierto por Rutherford. El protón fue descubierto por Rutherford. Falso. Hasta aquí voy a grabar porque este es el video que voy a subir a Cubicol a las demás secciones y a ellos les dejé las siguientes preguntas. Entonces por eso hasta aquí voy a grabar.